Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar platicando de los principios doctrinales del derecho fiscal. Me permito presentarme, soy el licenciado en Contaduría Alberto Yitzhak Cowocan. Me permito dar una pequeña semblanza propia antes de empezar. Soy originario del estado de Campeche, tengo 25 años, soy egresado de la licenciatura en Contaduría de la Universidad René Descartes. Soy socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Campeche desde el año 2019. Actualmente trabajo en el Colegio de Contadores Públicos de Campeche como gerente. Fui auxiliar contable de la firma Strategis Buffet Jurídico y Fiscal del contador Rafael Carabeo Pengo y fui encargado de logística en Ana Solís Catering y Eventos. Empezando con los principios doctrinales, vamos a hablar del que fue el precursor de estos principios, el señor Adam Smith. En su libro quinto de su obra de la riqueza de las naciones, desarrolla en forma clara 4 principios fundamentales. Esos principios son el principio de justicia, el cual habla de que nosotros no podemos ser susceptibles a un pago de impuestos o un pago de contribuciones mayores a los que yo genero como ingresos, es decir, yo no puedo pagar más contribuciones de lo que yo estoy generando para vivir. Un claro ejemplo de este principio de equidad de justicia que menciona el señor Adam Smith es cuando nosotros estamos generando nuestros pagos provisionales de manera mensual. Si nos damos cuenta, nos percatamos, dentro de esos pagos mensuales, a mí la autoridad me permite deducir ciertos gastos permitidos dependiendo del giro de mi actividad, para que al final a ese resultado yo lo pueda someter a ciertas tablas para que de manera equitativa el Estado me diga cuánto yo debo de aportar o debo de contribuir para el correcto funcionamiento o para los servicios públicos de mi país. De ahí tenemos el principio de certidumbre. El principio de certidumbre no es nada más que el hecho de tener plasmado dentro de las leyes los tiempos, las formas, las maneras del cálculo de estas contribuciones. Él decía que cuando no existe esta parte o no existe el principio de certidumbre, no hay una forma explícita de demostrarle o de hacerle llegar a todos los contribuyentes esta información, podemos ser susceptibles a que el mismo Estado nos haga cobros que no son de acuerdo o no son acordes a lo que se debe de pagar. De ahí tenemos el principio de comodidad. El principio de comodidad nos enmarca que el Estado debe de dar ciertas fechas, debe de dar ciertas formas en las cuales el contribuyente pueda hacer sus pagos. ¿Cuándo ocurre esto? Si nos damos cuenta al momento de presentar nuestras declaraciones, me gusta recalcar esta parte porque en teoría se está cumpliendo con los objetivos o con los principios doctrinales que el señor Adam Smith nos enmarca. Cuando nosotros presentamos una declaración, hacemos el llenado, generamos los pagos provisionales, nos entregan nuestro acuse de declaración al SAT, ahí nos da comodidades. En primera instancia nos dice hasta cuándo tenemos para pagar. Sabemos que nuestros pagos de impuestos deben de ser los días 17 de cada mes para realizar el pago del ejercicio inmediato anterior. Es decir, yo tengo un mes para generar esa información y 17 días posteriores para hacer el pago. Y sin embargo, el SAT todavía nos da más facilidades, dependiendo de nuestra como clave, de saber cuándo vamos a terminar de pagar, porque nos pueden dar extensiones 1, 2, 3, 4, 5 días, dependiendo de nuestro número. Entonces ahí se está cumpliendo el principio de comunidad. Primero, tenemos fechas. Segundo, la autoridad no me dice que yo tengo que ir directamente al SAT o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar esos pagos. Me dicen que yo puedo efectuar esos pagos mediante transferencia, mediante efectivo, mediante cheque, mediante tarjeta, mediante los medios en los cuales yo pueda cumplir con mis contribuciones. Entonces, ahí se cumple el principio de comodidad, el hecho de que al contribuyente se le den las facilidades para poder hacer los pagos de dichas contribuciones. Y por último tenemos el principio de economía. ¿Cuál es este principio de economía? Más que nada es decidir por parte de la autoridad cuándo es el momento más conveniente del contribuyente para realizar estos pagos. Si nos damos cuenta, nosotros
tenemos para hacer el pago de las contribuciones los días 17. En ese momento, el contribuyente tiene una solvencia económica estable, porque los días de quincena son generalmente cuando se realizan los pagos, llámese para el asalariado, y el asalariado cumple con hacer sus pagos a sus deudores, o en su defecto, las empresas utilizan esos días para hacer sus diversos pagos a las otras empresas o a otras personas físicas a las cuales ellos tienen un adeudo. ¿Por qué surgen estos principios doctrinales? Adam Smith nos mencionaba que nosotros no debemos de ver al Estado solamente como un recaudador de impuestos, debemos de ver al Estado como una empresa, y nosotros no fijarnos como contribuyentes, sino como accionistas. ¿Por qué? Para que en un momento determinado de nuestras vidas nosotros podamos percibir esos beneficios de todas las contribuciones que estamos realizando cuando somos económicamente activos, o inclusive cuando dejamos de ser económicamente activos, ¿sale? ¿Por qué menciona esto? Él dice que si vemos al Estado como una empresa y no como un recaudador de impuestos, vamos a poder ver de manera objetiva y positiva cuál es el motivo de las recaudaciones. Si nos ponemos a ver, el motivo de las recaudaciones no es más que el dar los servicios públicos, cumplir con los servicios públicos que nosotros requerimos día con día. Si nosotros vemos de esa manera objetiva al Estado, entonces quiere decir que yo cada momento determinado que realice mi aportación o realice mis pagos de acciones, suponiéndolas como contribuciones, en un momento determinado yo voy a tener utilidades o beneficios. ¿Cuáles van a ser esas utilidades o beneficios? Fácil, vamos a tener un mejor alumbrado público, vamos a tener unas mejores tomas de agua, servicios de agua, vamos a tener mejores carreteras, o vamos a poder exigir en ese entonces que el Estado nos otorgue esos servicios que nosotros estamos contribuyendo. De ahí tenemos al señor Adolfo Warner. Él, más que incursionar una doctrina nueva o ampliar teorías dentro de las doctrinas, él viene a complementar lo que es la doctrina principal de Adam Smith. Él menciona 9 puntos divididos en 4. ¿Cómo los divide? Él habla de los principios de la política financiera, suficiencia de la imposición. ¿A qué se refiere suficiencia de la imposición? Fácil. Cuando nosotros hablamos de suficiencia de la imposición, es decir, el Estado debe de saber o debe de ser solvente de cuánto está solicitando, que las contribuciones sean palpables y que puedan ser recaudables, que éstas no excedan al gasto público. Entonces, de lo que yo te esté solicitando como Estado, eso me debe de responder para hacer mi gasto público, y yo no debo de pasarme de ese ingreso que estoy recaudando. De ahí habla de la elasticidad de la imposición. La elasticidad de la imposición es no estar solventando solamente un tipo de impuesto. Nosotros, si lo vemos de manera de Estado, nosotros podemos generar otros tipos de impuestos o recaudaciones para poder solventar las que no se están recaudando de manera óptima. ¿Cómo te puedo plantear esto? Imagínate, el impuesto al valor agregado es un ejemplo claro de la elasticidad de la imposición. Mi imposición efectiva o mi imposición preponderante es el impuesto sobre la renta. Yo como Estado debo de recaudar el impuesto sobre la renta sí o sí, pero si en un momento determinado yo no puedo hacer la recaudación del impuesto sobre la renta de manera óptima porque mis contribuyentes están cumpliendo con sus deducciones autorizadas, yo debo de crear o debo de adoptar otro tipo de impuesto para poder cubrir mis necesidades de gasto público. Entonces, ellos pueden utilizar el impuesto al valor agregado como una elasticidad de la imposición. Es decir, no te puedo cobrar el ISR porque no me estás dando a cobrarte ISR, pero sí te puedo cobrar el impuesto al valor agregado. O en un momento determinado no te puedo cobrar el ISR y tampoco te estoy cobrando el impuesto al valor agregado, bueno, entonces te voy a cobrar el impuesto sobre la nómina. Entonces yo estoy generando nuevas contribuciones para que mi imposición pueda ser lo más elástica posible, para que yo te pueda alcanzar a ti como empresario de una manera más amplia, que yo no me quede sin recursos para poder estar subsistiendo en el gasto público. De ahí habla de los principios de economía pública, habla de la elección de las buenas fuentes de contribuciones,
Es decir, va a priorizar cuáles van a ser las contribuciones exigibles o cuáles van a ser las principales contribuciones que vamos a subsistir. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es para todas las contribuciones, y si hablamos en general para todos los estados de recaudación, es una buena fuente de contribución. Todos vamos a tener en algún momento ingresos. Entonces, el tener el impuesto sobre la renta es una excelente forma de contribución. De ahí nos está hablando de las elecciones de las contribuciones. ¿A qué se refiere con las elecciones de las contribuciones? Bueno, después de que yo tenga las buenas fuentes de contribuciones, yo debo de saber qué tipo de contribuciones o qué tipo de impuestos puedo cobrarle a mis contribuyentes. Es decir, si yo ya tengo priorizado que el impuesto sobre la renta va a ser mi fuente de contribución, la buena fuente de contribución, ahora yo debo de desprender de este impuesto sobre la renta diferentes impuestos más que me puedan absorber o que puedan solventar en un momento determinado el impuesto sobre la renta que no estoy cobrando. De ahí nos está hablando del principio de equidad o repartición equitativa de las contribuciones. Habla de generalidades y uniformidad. Generalidad quiere decir que todos los que estemos en el supuesto debemos de contribuir. Si tenemos ingresos, todos los que tenemos ingresos debemos de contribuir. Ahora, ¿en qué forma? De forma equitativa. Sigue tomando como base el principio de justicia de Adam Smith, solamente que ahora lo vuelve más específico. ¿A qué se refiere con uniformidad? Quiere decir que no por el hecho de estar en supuestos diferentes, soy exento de las contribuciones. Es nada más que eso. Inclusive Adam Smith, dentro de sus principios, en el principio de equidad, el principio de equidad o de justicia, nos los menciona. Dice que utiliza indicando que todos somos iguales frente a las contribuciones. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres funcionario, si eres un empleado, todos debemos de hacer una contribución en un momento determinado, ¿sale? De manera equitativa de nuestros ingresos. Habla del principio de administración fiscal, fijeza de la imposición, es decir, debemos de tener una tasa establecida, debemos de tener normativas establecidas. ¿Y dónde debemos establecer esas normativas? En las leyes, ¿sale? Nos está mencionando entonces que la fijeza de la imposición, es decir, cuánto te voy a recaudar o cuánto debo de recaudar dependiendo de tu ingreso. Si yo tengo unas tasas específicas, si yo tengo una ley específica, entonces te estoy obligando. Estoy imponiendo o estoy haciendo la imposición. La comodidad de la imposición es lo que platicaba Adam Smith en el tema de comodidad. Son fechas específicas en las cuales el contribuyente debe de hacer los pagos. Son formas en las cuales él puede realizar esos pagos sin incurrir en alguna afectación a terceros o a más a él mismo. Entonces me puede decir que yo lo puedo hacer pagos como yo quiera o como yo pueda, siempre y cuando se cumpla el objeto de la recaudación y sea equivalente a lo que necesitamos recaudar. De ahí tenemos la reducción de los gastos de recaudación. Esto puede ser de dos formas. Puede ser la reducción de nuestros pagos como tal, nos da beneficios a nosotros en cierto momento para poder hacer los pagos, como yo les mencionaba, el hecho de disminuir nuestra base mediante deducciones, o en un momento determinado la reducción del gasto de las recaudaciones aplica igual para el Estado. ¿En qué sentido? El Estado deja de hacer egresos o gastos públicos de maneras que no puedan ser medibles. Entonces ellos tienen que irse de acuerdo a los presupuestos que deben de estar planeando de manera anual. Por último, tenemos los principios doctrinales de Hart L. Summers. Él considera que sus principios es la capacidad de pago. Estos dos últimos autores que les estoy mencionando complementan bastante la doctrina o la teoría principal que es de Adam Smith. El principio de capacidad de pago es que yo debo de efectuar el pago de esas contribuciones siempre y cuando sea equitativo o sea relativo a lo que yo estoy generando. No puedo hacer un pago superior a lo que yo estoy generando, entonces no tendría la capacidad de pago. También hace referencia de que dentro de las capacidades de pago pueden estar las parcialidades o pueden estar en un momento determinado convenios con el Estado para que yo pueda hacer estos pagos. La parte del beneficio es que yo en un momento determinado debo de tener un beneficio futuro de estar haciendo estos pagos, de estar haciendo estas contribuciones.
¿Cómo te lo puedo seguir explicando? El gasto público es inmenso. Dentro de nuestro catálogo agrupador de cuentas de gasto público, tenemos infinidad de formas de hacer el egreso de estas contribuciones, de lo presupuestado. Pueden ser desde programas asistenciales, pueden ser programas para beneficios de cultura, de deporte, de cine, etcétera, etcétera. Pueden ser programas de construcciones de vivienda, pueden ser programas de mejoramiento de calles, mejoramiento de alumbrado público, mejoramiento de parques, construcciones, edificaciones, programas de turismo. Esos son los beneficios que a mí me va a dar o que a mí me está ofertando el hecho de estar haciendo las contribuciones. El crédito por intereses ganados habla acerca de las personas que no tienen un ingreso como tal fijo. Estamos hablando de sueldos, salarios o el hecho de estar ejercitando de manera mensual una actividad de personas físicas empresariales. Estas se pueden dedicar solamente al pago de dividendos. Son aquellas personas que solamente se dedican a hacer la recaudación por parte de dividendos que están generando de manera anual mientras invierten en otras empresas. Entonces, esos créditos o ese ingreso ganado, pues debe de tener una tasa proporcional a lo que ellos están adquiriendo de manera anual o de manera esporádica. Una ocupación plena quiere decir que mis contribuciones se sigan ocupando de manera constante, es decir, que yo sí vea el beneficio, que yo vea que el Estado como tal está haciendo uso correcto de esas contribuciones que estoy efectuando de manera mensual, anual, bimestral, semestral o dependiendo de la modalidad en la que yo me encuentre. Y de la convivencia quiere decir que esto no me afecte de manera relativa y que el Estado sea tanto beneficioso para mí como yo beneficioso para él. Como conclusión, yo concluyo que como sociedad debemos de dejar de ver al Estado como un impositivo, y más bien a las contribuciones como un impositivo por parte del Estado, y debemos de considerar nosotros como habitantes fomentar una práctica frecuente y de buen ver el pago de las contribuciones, ya que gracias a ellas tenemos beneficios futuros o beneficios inmediatos. Entonces, nosotros podemos ver esos beneficios ya sea de manera física o en un momento determinado los podemos escuchar o podemos palparlos. Cuando hablamos de programas de asistencia, como yo les estaba comentando, cuando se hacen construcción de carreteras, cuando el Estado puede dar estos programas de viviendas, generar una vivienda. Entonces, nosotros debemos de dejar de ver las contribuciones como un impositivo por parte del Estado. Debemos de verlo como una inversión. Debemos de verlo bien, no con miedo, no con ganas de que el Estado lo único que busca es quitarnos los pocos, muchos ingresos que tenemos, sino al contrario, es un programa de inversión a futuro que probablemente no lo estemos viendo nosotros como contribuyentes actualmente, pero en un momento determinado, futuras generaciones puedan disfrutar ese pago de contribuciones o esa aportación de acciones que yo le hice al Estado para un mejoramiento continuo. Si bien es cierto que dentro del Estado siempre van a haber fallas, no quiere decir que sean permanentes. En un momento determinado debe de parar. Entonces, debemos de dejar de ver las contribuciones como algo malo, como algo que yo quiero evitar de maneras ilícitas y empezar a verlas como algo que a futuro nos va a traer un beneficio. Bueno, muchísimas gracias. Espero que la sigan pasando bien. Hasta luego.